Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Neslihan Atagul ha dejado a todos en shock con su última publicación. ¿Estamos ante una despedida definitiva o hay algo más detrás de sus palabras? Quédate, porque lo que vas a escuchar cambiará tu perspectiva sobre todo lo que creías saber. La actriz turca Neslihan Atagul, una de las figuras más queridas del espectáculo, ha vuelto a generar un terremoto emocional en sus seguidores. Esta vez no se trata de un nuevo proyecto ni de un escándalo mediático, sino de una publicación en sus redes sociales que ha sido interpretada como una despedida, ¿pero de qué o de quién? Su mensaje, cargado de simbolismo, ha encendido las alarmas. La imagen era sencilla, un campo abierto al atardecer, con un fondo de tonos cálidos y una figura solitaria caminando hacia la distancia. El texto que lo acompañaba fue lo que realmente estremeció a sus fanáticos: a veces, dejar ir no duele. Lo que duele es tener que fingir que todo estuvo bien. Esa frase, tan breve como demoledora, desató una ola de comentarios, teorías y preocupaciones. Muchos comenzaron a preguntarse si Neslihan estaba atravesando un momento difícil a nivel emocional. Algunos seguidores vincularon la publicación con un posible quiebre en su vida personal, y los rumores no tardaron en apuntar hacia su situación sentimental con el también actor Kadir Doğulu. Aunque en el pasado ambos compartieron imágenes felices y cómplices, en los últimos meses la distancia se había hecho notoria. Las ausencias mutuas en eventos importantes y la falta de interacciones públicas ya habían generado sospechas. Pero esta vez, el silencio de Kadir fue aún más ensordecedor. Mientras la publicación de Neslihan acumulaba miles de reacciones, él no emitió palabra alguna. Ni un me gusta, ni una historia, ni un comentario. Ese vacío digital fue interpretado por muchos como la confirmación de una ruptura. Y entonces, comenzaron a circular versiones aún más inquietantes, y si Neslihan no solo se estaba despidiendo de una relación, sino también de su carrera. En una entrevista previa, realizada meses atrás, Neslihan había dicho algo que ahora suena más revelador que nunca: hay momentos en los que la vida te pide una pausa. No para rendirte, sino para reencontrarte. En ese entonces, nadie prestó demasiada atención. Pero hoy, tras su última publicación, esas palabras parecen tener un nuevo significado. Un periodista del portal Revista Lente turca intentó contactarla para obtener una declaración directa y, aunque no aceptó dar una entrevista formal, sí envió una frase corta a través de su representante. No siempre las despedidas son tristes, a veces son necesarias. Esa frase, lejos de calmar los rumores, los avivó aún más. Una fuente cercana al entorno de Neslihan, que prefirió mantenerse en el anonimato, ofreció una versión que podría explicar todo: Neslihan lleva tiempo sintiendo que el ritmo del medio la consume. Estuvo considerando irse una temporada al extranjero, alejarse del foco mediático y centrarse en ella misma. Es posible que esa publicación sea el inicio de ese retiro. En medio del caos mediático, apareció un detalle que muchos notaron pero pocos interpretaron en su profundidad. En la imagen compartida, la actriz lleva un anillo que no había sido visto antes. Algunos fanáticos especularon que podría tratarse de un símbolo de compromiso consigo misma. Esa teoría tomó fuerza luego de que un estilista que trabajó con Neslihan hace pocas semanas compartiera, sin mencionar nombres, un mensaje en sus historias de Instagram que decía: hay mujeres que deciden casarse con su libertad. Y esa es una ceremonia que nadie ve. Aunque la publicación fue eliminada horas después, ya había sido capturada por varias cuentas de fans y reforzó aún más la idea de que Neslihan no está atravesando una crisis, sino una transformación. En redes sociales, el debate se intensificó. Algunos seguidores expresaron tristeza por una posible retirada de la actuación, mientras otros celebraban lo que interpretan como un acto de amor propio. Comentarios como: sea lo que sea, Neslihan tiene todo nuestro apoyo y si es su forma de sanar, estamos con ella, inundaron sus publicaciones. La empatía del público fue abrumadora, lo que demostró, una vez más,
el profundo vínculo que la actriz ha construido con su audiencia a lo largo de los años. Pero lo que ocurrió después fue aún más sorprendente. Apenas 48 horas después de la publicación, Neslihan volvió a aparecer en sus historias, esta vez con una imagen de un billete de avión, sin destino visible, solo acompañado por un texto que decía: un día a la vez. Esa frase, aparentemente sencilla, fue interpretada como una confirmación indirecta de que estaba por emprender un viaje, físico o emocional, lejos del entorno que la rodeaba. Muchos comenzaron a especular sobre el país al que podría dirigirse: Grecia, donde suele vacacionar; Italia, donde ha manifestado interés por estudiar arte; o simplemente un retiro espiritual en alguna región alejada de los focos. Hasta ese momento, Kadir Doğulu había permanecido totalmente callado. Sin embargo, un movimiento inesperado cambió el rumbo de la historia. El actor fue visto saliendo solo de un restaurante en Nianta, visiblemente serio. Y cuando un periodista le preguntó si quería decir algo sobre la situación de Neslihan, su respuesta fue breve, pero contundente: hay cosas que se dicen mejor en privado. Esa declaración no hizo más que alimentar las versiones de un distanciamiento ya consolidado. Pero lo que nadie esperaba era lo que ocurrió esa misma noche: Kadir dejó de seguir a Neslihan en Instagram. Un gesto pequeño, pero en el mundo de las redes sociales, un mensaje atronador. Las alarmas estallaron. ¿Había sido un acuerdo mutuo? ¿Una señal de molestia? ¿O una forma de cerrar definitivamente un capítulo? Mientras tanto, productores y colegas comenzaron a manifestarse públicamente. El director de su última serie expresó: Neslihan es una de las actrices más comprometidas que he conocido. Si decide parar, estoy seguro de que será para regresar aún más fuerte. Otras actrices también mostraron su apoyo. Tuba Büyüküstün comentó en una publicación de una fanpage: a veces el alma también necesita vacaciones. El entorno de Neslihan se mantiene hermético. Su representante se ha limitado a decir que no hay proyectos en agenda de momento, pero que la actriz está tomándose un tiempo para ella y agradece el cariño de todos. Por ahora, no hay confirmaciones oficiales sobre una retirada definitiva, una separación o un cambio radical. Todo lo que se sabe está envuelto en simbolismos, publicaciones emocionales y gestos digitales. Pero lo que sí es claro es que Neslihan Atagül está en un proceso profundo de transformación personal. ¿Volverá a las pantallas en unos meses? ¿O estamos presenciando el inicio de una nueva etapa en su vida lejos de los reflectores? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que es innegable es que, una vez más, ha conseguido mantenernos atentos, conmovidos y profundamente conectados con cada paso que da. Seguiremos informando. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. ¿Qué creen que significa todo esto? ¿Estamos ante una despedida o ante un nuevo comienzo? Déjame saber tu opinión en los comentarios, quiero leerte. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejarnos tu like si te gustó este video. Nos vemos en el próximo capítulo de esta historia que aún no ha terminado.